Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Si es la primera vez que te pasa por mi canal, mi nombre es Elena y este es un canal de crecimiento personal, autoayuda, espiritualidad y también de mensajes canalizados. En este canal hablo de temas del despertar de conciencia, autoayuda, desarrollo personal. Así que si te interesa este tema, te animo a que te suscribas y no te olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique todos los vídeos que yo vaya subiendo. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por formar parte de ella y gracias también a todos los que estáis viendo el vídeo. Hoy voy a tratar el tema de creando conciencia. Todos tenemos algo que aportar en este mundo. Estamos aquí con una misión. No es casual que tú hayas nacido y no otra persona en tu lugar. Estás aquí, tienes una misión y debes descubrirla. Aquellos que hemos recibido un llamado espiritual nos hacemos más conscientes de lo que pasa alrededor y más conscientes de nuestro interior. Y descubrimos a ese héroe que llevamos dentro. Un héroe que ha tenido que desafiar lo que el intelecto consideraba absurdo, ridículo. Un héroe que ha tenido que desafiar los reclamos que desde este mundo material le llegaban. El despertar de conciencia te hace consciente de todo esto, de que has venido con una misión y que debes descubrirla y desarrollarla. A veces diría que muchísimas veces no somos conscientes de esto, pero debemos usar los medios y recursos que el universo nos pone a nuestro alcance para ser conscientes de todo esto. Somos muchas las personas que estamos despertando y lo hemos hecho a través, por ejemplo, de libros, seminarios, meditación, incluso a través de una crisis, una depresión o una enfermedad, que de otra manera no se hubiese sido consciente del despertar de conciencia. En mi vídeo La noche oscura del alma hablo de ello y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Una vez que sabes a lo que has venido, cuál es tu misión, debes usar los recursos que tienes a mano para desarrollarla. Pero tampoco te agobies si aún no lo has descubierto. Si tienes la intención de descubrir tu misión de vida, el universo, siempre que tú le des permiso, te pondrá los medios necesarios para que la descubras. Cuando comiences en este camino espiritual, no tengas expectativas. Tienes que tener claro que eres una de las luces del mundo que ayuda a que éste se envuelva en luz y que entre todos contribuyamos a construir un mundo mejor. Y eso es posible. Debes disfrutar el camino y no estar pendiente al resultado. Desapégate de lo viejo para encontrar nuevas maneras de disfrutar el camino. Cuando trabajas el desapego, te viene todo rodado y el universo conspira a tu favor y te va poniendo por delante lo que necesitas en tu camino espiritual y de conciencia. Tengo un vídeo subido a mi canal que hablo del apego y desapego emocional y espiritual y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. El objetivo de la espiritualidad es hacer una forma de vida para aplicarla a nuestro mundo, para mejorar nuestras vidas, incluso para ayudar a otros. En el despertar de conciencia somos conscientes de lo que tenemos que cambiar o mejorar para alcanzar una existencia más plena, más feliz. La espiritualidad últimamente está ganando popularidad y práctica alrededor del mundo. La espiritualidad ya no se ve como algo religioso, ha pasado a ser algo más que una simple creencia. Es una forma de pensamiento, una filosofía de vida. Tengo un vídeo subido a mi canal que hablo sobre la diferencia entre la espiritualidad y la religión. Yo lo dejo aquí arriba también para que lo veáis. El universo llama a las personas que puedan generar esa transformación interior y llevarla a actuar en el mundo para transformarlo. El universo necesita de personas que a través de esa transformación interior actúen, impulsen y sacudan a este mundo. Aquí es cuando vemos el verdadero poder del despertar de conciencia, del poder de la espiritualidad. Este poder lo ejercieron muchos maestros espirituales que transformaron el mundo, como Buda, Jesucristo. No eran solo sabios espirituales, sino que a través de sus conocimientos transformaron el mundo físico y lo hicieron de manera radical. Este es el verdadero poder de la espiritualidad. Parte de la espiritualidad nos pedirá realizar cambios, eso está claro, que será un despertar de conciencia. Los seres conscientes en este mundo lograrán aquello que vinieron a experimentar. En este momento hay muchas sincronicidades, señales y también eventos que parecen caóticos. Y esto es un cambio hacia una humanidad mejor. Son muchas las personas que en estos momentos están recibiendo su llamado espiritual como despertar de conciencia o despertar espiritual.
Debemos dejar que se manifieste y este proceso se realizará a través de nosotros. Está en nuestras manos. Tengo un vídeo que forma parte de las etapas del despertar espiritual llamado El llamado al despertar espiritual y corresponde a la primera etapa. Os lo dejo también aquí arriba para que lo veáis. Hay otros maestros como Gandhi, Martin Luther King, que lograron utilizar su poder espiritual para cambiar el mundo. Ese poder espiritual lo tenemos todo dentro de nosotros y debemos descubrirlo y usarlo para bien nuestro y de los demás. La arena de la playa está formada por granitos de arena. Si no existieran estos granitos de arena, no existirían las esplanadas de arenas en las playas, al igual que la gota de agua en el mar. Sin ella no existirían los océanos. Cada uno de nosotros somos esa gota de agua que es necesaria para la transformación del mundo. Todos y cada uno de nosotros somos capaces de innovar, impulsar a este mundo al cambio. Cuando creamos que podemos formar parte de esa transformación del mundo, entonces tomaremos acción. Debemos creer primero que esto es posible para que luego se manifieste. La transformación de este mundo a un mundo mejor no será a través del sistema financiero, ni tampoco el político, eso está claro, sino que ese cambio vendrá por la transformación espiritual de cada uno de nosotros. Debemos crear conciencia y luego aplicarla al exterior. En la física hay que ver para creer. En la metafísica que conlleva lo espiritual es creer primero para verlo manifestarse más tarde. Por ello es tan importante la fe, es decir, creer. Creer sin ver, creer sin evidencia, creer solo desde la libertad de decidir hacerlo. Aquello que nazca en tu corazón para vivir una vida más consciente, más feliz, entonces se manifestará en el plano físico. Espero que este vídeo inspire a otras personas a encontrar esa paz, esa serenidad en su mundo. Y esto hará una reacción en cadena que empezará a inspirar a muchas personas, que las llevará a actuar y de esta manera se transformará nuestro mundo en un mundo mejor para todos. Por eso os pido que compartáis este vídeo para llegar a cuantas más personas mejor. Se está formando una cadena de inspiración que cada vez se está haciendo mucho más grande. Hay cada vez más personas haciendo conciencia. Nos damos cuenta al estar despiertos de cosas que antes hacíamos y ahora ya no nos sirven. Al estar despiertos nos damos cuenta de aquello que no hacemos bien y lo rectificamos. Cuando despertamos empezamos a ver realidades diferentes de la que antes contemplábamos, porque nuestra mirada al ganar en profundidad nos permite ver ahora lo que antes estaba oculto. Cuando despertamos nos damos cuenta de la distancia que existe entre lo que hacemos y lo que podríamos llegar a hacer. Nosotros no podemos despertar nuestra conciencia, nuestra voluntad. Lo único que podemos hacer, y ya es mucho, es reconocer con humildad que muchas veces vamos por la vida dormidos y ya a partir de ahí empezamos a cuestionarnos muchas cosas. Debemos estar presentes también. Esto ayuda a estar en el aquí y en el ahora y se reflejará en nuestras acciones y reacciones también con los demás. Empieza a hacer, por ejemplo, un pequeño ritual, una meditación, leer o dedica un momento a escuchar al otro. Esto te ayudará. Cuando dedicas tiempo al autoconocimiento, a la autorreflexión, a través de la meditación, por ejemplo, te vas dando cuenta de muchas cosas y son muchas las personas que al hacer la meditación como un hábito en su vida han descubierto su propósito y su misión de vida. Bueno, amigos, he llegado al final del vídeo. Dale a un like, comenta, comparte y suscríbete. Cuando suscribís a mi canal me ayudáis muchísimo a seguir subiendo vídeos e ir creciendo. Recordad que es un canal creado para el despertar de la conciencia universal y entre todos podemos llegar a conseguirlo. Os envío un fuerte abrazo de amor y luz. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.